Fue una actriz tan grande como su personalidad, musa de escritores, diseñadores, pintores y cantantes, que llevó el nombre de México a las pantallas y festivales de cine más importantes del mundo. María Félix, la sonorense que con el misterio que la rodeaba, construyó el personaje más importante de su carrera, el de ella misma. María de los Ángeles Félix Breña nació en Álamos, Sonora, el 8 de abril de 1914. Su padre era descendiente de los indios yaqui y su madre tenía ascendencia española. Tuvo 11 hermanos. De niña, disfrutó con aficiones propias de los chicos, alejada de juegos y conversaciones típicas femeninas. Le gustaba andar con su hermano mayor José Pablo, desarrollando una gran admiración y una relación muy cercana, tanto que la situación preocupó a su madre y decidió separarlos mandando a Pablo al colegio militar. En la escuela militar, Pablo murió de un tiro en la cabeza. Aunque por mucho tiempo se consideró un suicidio, investigaciones recientes revelan que podría haberse tratado de un homicidio. Esa sería la primer gran pena para María, pues además de la separación, sintió que se quedaba sola en medio de aquellas hermanas que no la entendían. Su familia se mudó luego a Guadalajara, y desde muy pronto su aspecto comenzó a llamar la atención donde quiera que estaba. Logró el título de Reina de Belleza Estudiantil de la Universidad de Guadalajara, y a pesar de su juventud, a los 17 años se casó con Enrique Álvarez Alatorre, con quien en 1934 tuvo a su primer hijo, el también actor Enrique Álvarez Félix. El amor no le duró mucho a María, y en 1938 acabó divorciándose de Enrique. Tras su separación, regresó a Guadalajara con su familia, siendo objeto de rumores a su alrededor debido a su condición de divorciada. Ante esta situación, decidió trasladarse a la Ciudad de México con su hijo y empezar una nueva vida como recepcionista de un cirujano plástico. Un día, el padre de su hijo la visitó y se lo llevó a Guadalajara, negándose a devolverlo. María le juró que algún día sería más influyente que él y se lo quitaría, algo que logró algunos años después con ayuda de su segundo marido. Casi recién llegada a Ciudad de México, el director de cine Fernando Palacios le preguntó a María en plena calle que si le gustaría hacer cine. Ella respondió de forma directa: si me da la gana lo haré, pero cuando yo quiera, y será por la puerta grande. Y efectivamente, la puerta grande no tardó en abrirse, y en 1942 rodó El Peñón de las Ánimas, al lado de Jorge Negrete. Pero el éxito le llegaría con Doña Bárbara, un personaje que a partir de entonces interpretaría delante y fuera de las cámaras, basada en la novela de Rómulo Gallegos, en la que encarnaba a una mujer soberbia, dura, altanera, dominante y desafiante. Fue su tercer película, y gracias a ella, María Félix se ganó el apodo de la Doña, y su fama se disparó. Con su carrera cambió paradigmas. En un mundo dominado por los hombres, la Doña se elevó sobre ellos y se convirtió en la diva del cine mexicano, la mujer que rompió estereotipos y se opuso al machismo. El papel de la mujer en películas pasó a ser el de la damisela al de terrateniente. María Félix se convirtió en la mujer que eligiera sus propios roles y era una de las mejores pagadas de todo el medio. Hacia 1943, durante el rodaje de la película La China Poblana, le pidió a su coprotagonista Tito Novaro que le presentara al compositor Agustín Lara. El actor accedió, y los tres salieron a tomar una copa y charlar como si fueran viejos amigos. A partir de ese momento, la pareja inició una relación amorosa sumamente publicitada que culminó en matrimonio en 1945.
Lara inmortalizó a María en una enorme cantidad de canciones, tales como Humo en los ojos, Cuando vuelvas y sobre todo el célebre tema María Bonita, compuesto en Acapulco durante su luna de miel. María Bonita se convertiría en una de las canciones más populares de Agustín Lara a nivel mundial y el himno indiscutible para María Félix. Sin embargo, los celos excesivos de Lara pusieron fin a su relación en 1947. La misma María afirmó que en uno de sus arranques de celos, Lara entró a la habitación donde María se estaba maquillando, la llamó y cuando ésta volteó, lo vio sacar una pistola. Félix se agachó y la bala pasó rozándole la nuca. De inmediato, una maquillista entró, lo que impidió un segundo disparo. La separación fue inminente. Luego, María viajó a España, donde se dice que se dio el lujo de rechazar una oferta de matrimonio del magnate Jorge Pasquel, que había puesto a sus pies una de las mayores fortunas del país. En Europa, María Félix se convirtió en todo un éxito. Trabajó en España, Italia y Francia, pero nunca cedió a la tentación de Hollywood. Me ofrecieron papeles de indias Cheyennes, y no me pareció. Las indias las hago en mi país. En el extranjero solo encarno reinas, sostenía. Después pasó a Argentina, donde estuvo comprometida con el actor Carlos Thompson, a quien conoció durante el rodaje de la película La Pasión Desnuda, en 1952. Sin embargo, Félix canceló la boda días previos a la misma, afirmando que lo único que la unía a Thompson era una mera atracción física y no un amor verdadero. En 1952, cuando María regresaba a México tras su estancia en Europa y Argentina, se reencontró con un viejo enemigo, el actor y cantante Jorge Negrete, que en su puesto de presidente de la Asociación Nacional de Actores debía rendirle homenaje a la más exitosa actriz mexicana del momento. La situación fue radicalmente distinta a su primer encuentro, 10 años atrás. Donde antes había rivalidad, ahora había galantería y cortejo. La relación fue meteórica y el 18 de octubre de 1952 se casaron. Sin embargo, Negrete ya estaba enfermo de cirrosis cuando el matrimonio se llevó a cabo, y solo 13 meses después, el 5 de diciembre de 1953, falleció en un hospital de Los Ángeles, California, mientras María se encontraba en Europa filmando La Bella Otero. La aparición de María en los funerales vestida con pantalones y un malentendido con el famoso collar que Negrete había regalado a Félix el día de su boda, llevó a María a poner tierra de por medio y refugiarse en Europa. En su estancia en Francia, se dice que María también vivió un romance con Suzanne Boulet, más conocida como Fede, una anfitriona y directora de cabarets abiertamente lesbiana. Sin embargo, se separaron de forma definitiva en 1954, tras un juicio en el que Félix quería recuperar las joyas que le había obsequiado a Fede y la acusó de robo. Félix perdió su demanda, Fede fue absuelta y se quedó con las joyas. En esa etapa, también se cuenta que el rey Farouk de Egipto, impactado por la belleza de María, le ofreció la diadema de la faraona Nefertari a cambio de una noche con él. Sin embargo, ella lo rechazó. En 1956 se casó con Alexandre Verger, un empresario banquero francés de origen rumano. Estuvieron juntos durante 18 años hasta la muerte de este, en 1974. Él se movía en el mundo lujoso, sibarita y emocionante de las carreras de caballos, en el que María participó con entusiasmo. Sus apariciones en el cine fueron disminuyendo hasta abandonarlo totalmente en 1971. María Félix pasó a ser otra cosa, un mito vivo dedicado al culto de sí misma. Se presentaba ante el público cuidando mucho de su imagen, vestida con trajes de alta costura, fumando puros y rodeada de joyas que brillaban ante las cámaras. No hice nada para ser una diva y una estrella. Nací así, declaraba.
No era solo una belleza que iba envejeciendo de forma digna, también exhibía una personalidad más grande que la vida. Era culta, buena lectora, rápida e inteligente. Era tan excéntrica que se dice que un día, cansada de verse desnuda en el retrato que su amigo Diego Rivera había pintado para ella, le pidió a un albañil que estaba haciendo obras en su casa que lo pintase de blanco para tapar su desnudez, sin preocuparse por estropear una obra del reputado artista. Se rodeaba de intelectuales y artistas, no solo de famosos y poderosos. A este mundo pertenecía su última pareja, el pintor 30 años menor que ella, Antoine Sapov, con el que inició un romance en 1981 que duró 19 años. La pasión de ambos por la pintura de las culturas indígenas y la decoración fue lo que los unió. El peor trago de la vida de María Félix llegó en 1996, cuando su hijo Enrique murió de un infarto a los 62 años. La tragedia resultó devastadora para ella. Una de las virtudes de mi vida es no haberme vuelto loca con todo lo que me ha pasado, declaró. El 8 de abril de 2002, su amigo Juan Gabriel, que había compuesto en su honor María de las Marías, llamó por teléfono muy temprano a su casa para saludarla. El mayordomo se disculpó explicándole que la señora todavía no se había levantado. Había muerto durante el sueño el mismo día que cumplía 88 años. Sin embargo, su deceso no estuvo libre de cierta polémica. Cuando se leyó el testamento, se descubrió que su asistente fue nombrado heredero universal. Los familiares creyeron que la actriz había sido envenenada, impugnaron el testamento y lograron exhumar el cuerpo meses después. No se encontró nada anormal, y la familia se disculpó públicamente. Más allá de una exitosa carrera con 47 películas, el legado de la doña se extiende fuera del cine. Su imagen fue símbolo de lujo, estilo y excentricidad. María Félix fue la inspiración para los grandes de la moda, como Balenciaga, Yves Saint Laurent, la clienta estrella de Cartier por sus excéntricos encargos en joyas y la mujer que es hoy un ícono de estilo contemporáneo para el mundo entero. María Bonita, más que una actriz, es un símbolo cultural que salió de México para convertirse del mundo, un personaje exótico y diferente que siempre será recordado. Déjanos tus comentarios. Y si quieres satisfacer tu curiosidad sobre distintos temas, suscríbete, comparte y dale like.